El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Fraternal y afectuoso saludo. Hoy me dirijo a todos los colombianos porque es interesante abordar un tema de debate nacional que tiene dimensiones sobre los contextos democráticos a los cuales debemos referirnos, partiendo de la base de que Colombia es un Estado social de derecho. Hoy vamos a reflexionar sobre el acto de votar como derecho fundamental en su dimensión colectiva. Es que es tan importante el programa de hoy porque estamos hablando de paz y construcción de paz a través de la expresión libre y soberana, democrática, que se manifiesta en la acción de votar, de elegir libre y espontáneamente a quienes deben gobernar la nación. Por eso el voto debe entenderse como una expresión de la dimensión individual, pero también ese acto personal y sagrado de depositar una boleta en una urna debe ser una expresión de la libertad de elección. En Colombia, la jurisprudencia constitucional y la doctrina internacional desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dan al voto del ciudadano una expresión de su manifestación, no solamente individual, sino una dimensión colectiva de soberanía popular. De tal forma que el voto, estimados televidentes, no es solamente un mecanismo de la expresión individual del sujeto ciudadano, sino que se convierte en una verdadera institución jurídica digna de protegerse y políticamente fundamental para la subsistencia de la democracia y la autodeterminación como sociedad política. El análisis del tema es trascendente porque hoy se habla de la nulidad de la elección del presidente de la República electo. A partir de solicitar la nulidad del acto administrativo que lo reconoce como presidente electo. El debate es muy importante porque estamos a portas de un rompimiento de la institucionalidad o de una alegórica entrada a la guerra civil que se ve manifestada en la desestructuración del orden institucional y social. Cuando el voto
ha sido obtenido mediante la coacción, mediante el fraude o mediante la violación de las normas que ponen límites a la acción de hacerse elegir, pues es un presupuesto de garantía de la democracia que la nulidad prospere. Pero cuando el ejercicio de la nulidad constituye un abuso de la función electoral y un abuso del derecho, entonces se pone en riesgo la institucionalidad. Sin embargo, son los jueces de la República y en este caso el Consejo de Estado quien está llamado a manifestarse y pronunciarse por sobre si la voluntad popular ha sido quebrantada en su dimensión colectiva. Esta dimensión colectiva que implica el derecho a que toda una sociedad civil se exprese en las urnas y que se proyecte como cuerpo electoral en su conjunto para expresar con ello la configuración del poder público como garantía de la necesidad de un orden institucional. Por ese canal, por el canal electoral, la sociedad en su conjunto legitima a sus gobernantes y distribuye el poder en forma pacífica. Por ello, es relevante entender que el hecho de la elección es un derecho no solamente del sujeto ciudadano, sino del cuerpo social como colectivo que merece autogobernarse a través de la expresión de su soberanía popular, que se transmite a través o se ejerce a través de la expresión del voto colectivo, del voto popular que se hace colectivo. A través del voto, los ciudadanos colombianos se garantizan el principio de soberanía popular. Esto para que se permita que la voluntad de la mayoría, respetando a las minorías, se traduzca en el rumbo político, económico y social que requiere la sociedad civil, y su deseo se manifiesta a través de la expresión electoral. Con el voto se expresa la expresión de la voluntad, pero también se protege el pluralismo político, asegurando los pesos y los contrapesos, asegurando que los diferentes sectores de la sociedad organizados en partidos, movimientos o minorías étnicas y sociales tengan la posibilidad de verse representados en los órganos de deliberación. Me refiero al Congreso de Colombia, en el caso del país, me refiero a las asambleas y a los consejos municipales y otros órganos de expresión colectiva. El voto, entonces, representa un estándar de expresión democrática y en su dimensión de derecho-deber expresa una dimensión colectiva que exige que no solamente el Estado garantice que el ciudadano pueda votar, sino que todo el proceso electoral sea íntegro, transparente, libre de coacciones, libre de otras formas que signifiquen constreñimiento al elector, que signifique
participación en política de los funcionarios vigentes, que signifique compra de votos, compra de conciencias. El estándar constitucional colombiano rechaza a través de la legislación penal y a través del Consejo de Estado en sus órganos de decisión estas formas aberrantes de corromper el sistema electoral colombiano. Estas acciones le dan al voto unas implicaciones desde una dimensión clara, que es la dimensión de la soberanía popular con impacto colectivo, de donde se derivan obligaciones y garantías muy específicas para el ordenamiento jurídico y para las instituciones. Por ello, es importante entender que el censo electoral y del escrutinio deben ser íntegros. Si se comete fraude electoral en una mesa, no solamente se vician los derechos de los votantes de esa mesa, sino que se lesiona el derecho de toda la colectividad, porque el resultado de esa mesa va a reflejar una realidad que no corresponde. Por eso, las acciones de nulidad electoral y el control judicial de los actos de elección defienden esa dimensión colectiva y la pureza de los votos dados por los ciudadanos como institución. No defenderlos desde la institucionalidad vulnera el Estado social de derecho y el Estado democrático. Y genera espacios para la guerra, genera espacios para la injusticia electoral y genera espacios para desarrollar posturas antidemocráticas. Las minorías deben estar plenamente representadas, así como las circunscripciones especiales. Esa dimensión colectiva del voto exige acciones afirmativas por parte de la colectividad, por parte de la sociedad, para que esté todo el cuerpo social genuinamente representado. Por eso, los diseños electorales deben permitir que grupos históricamente excluidos, como las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes o las minorías políticas, tengan garantizado un espacio de expresión y representación de esas minorías. Por eso el voto colectivo busca que el mapa político del país sea un reflejo de la diversidad social, política de la comunidad. Ahora bien, el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad sobre la elección tiene la dimensión del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa Convención Americana o Carta Política de protección de derechos humanos, y en esta ocasión hablamos del derecho colectivo a elegir, de escoger dentro de la dimensión de soberanía democrática y popular a los gobernantes, a las personas que ejerzan el poder político en representación del colectivo social. Nos da una dimensión convencional muy interesante
para hacer construcciones jurídicas que sirvan para proteger la integralidad, la integridad del voto expresado colectivamente por una sociedad política como la nuestra. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos fue el que le restituyó los derechos, a través del cual se restituyeron los derechos políticos al presidente Gustavo Petro Urrego. Y ese artículo 23 de dimensión convencional protege también el derecho de los electores a que su voto no sea burlado ni sea desconocido por las instituciones. Y precisamente está el Consejo de Estado para atender las demandas de nulidad electoral y para que el Consejo se pronuncie si una elección merece ser anulada. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos manifiesta que todos los ciudadanos tienen el derecho de tener la posibilidad de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Lo que tiene que certificar el Consejo de Estado frente a una posible demanda que ya fue presentada al Consejo de Estado, pero que fue inadmitida porque estuvo mal elaborada, mal estructurada, omitió requisitos fundamentales violatorios del debido proceso, falta de técnica en la elaboración y estructuración de los cargos, falta de técnica en la elaboración y estructuración de los cargos. Situación esta que nos da una dimensión de todo lo que se puede hacer en pro de garantizar y defender la democracia colombiana, porque es el Consejo de Estado quien tiene que manifestarse sobre esos cargos si finalmente se subsana la demanda por parte de los actores que están pidiendo la nulidad de la elección del presidente de la República y la nulidad de la credencial del acto que concede o que otorga y que reconoce la elección del nuevo presidente de la República. Ese derecho de votar y de ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Es decir, que el voto debe ser expresado de manera libre, bajo ninguna fuerza de coacción operante, ninguna fuerza de coacción, ni de putrefacción de la voluntad individual debe expresarse, debe manifestarse a través de aquellos que permean ilegalmente, de manera corrupta, el derecho que los pueblos tienen a elegir. Ese derecho de votar debe ser secreto, por lo tanto, no se puede intimidar al elector, no se puede forzar al elector para que tome una decisión en un sentido u otro sentido. Ese hecho político de tomar la decisión de elegir debe ser un acto de conciencia que no puede ser vulnerado bajo ninguna forma. Hay una lectura convencional y la lectura convencional, hablando de la convencionalización y constitucionalización de todos los derechos, siendo el derecho a elegir y ser elegido un derecho fundamental, impone que se proteja al ciudadano elector, al ciudadano candidato,
y a la democracia como institución. El voto de los ciudadanos, el voto colectivo en su dimensión soberana, debe ser protegido desde las instituciones. Tradicionalmente, los litigios de nulidad electoral buscan o se concentran en el derecho del candidato. Sin embargo, la literalidad del concepto convencional de protección de la libre expresión de la voluntad de los electores tiene una dimensión que permite desplazar el foco hacia la protección de la decisión colectiva y soberana del cuerpo social convertido en cuerpo electoral. Por eso, el control de convencionalidad en materia electoral hoy se hace más vigente que nunca. El Consejo de Estado tiene una gran responsabilidad al estudiar la demanda de nulidad electoral. El cuerpo social también tiene una responsabilidad para defender el derecho convencional a elegir libremente y a que su voto colectivo sea respetado. De tal manera que es importante estar atentos a lo que pasa en el país en materia de la decisión que debe tomar el Consejo de Estado. Se debe proteger la dimensión colectiva del voto, porque el voto precisamente es y ha sido la expresión colectiva y soberana de una sociedad. Y no debe haber abusos procesales por parte de los diferentes actores. Esa dimensión colectiva del voto implica que no puede haber un boicoteo arbitrario a los derechos políticos tanto de un líder, de un partido o afectaciones que dañen la decisión colectiva de los electores al elegir a ese ciudadano y verse representados por él. Hay una dimensión individual. El ciudadano tiene la libertad de elección, pero la pregunta es, ¿puede ejercer su derecho a votar libremente, sin restricciones, sin acoso, sin abusos, sin corrupción de la conciencia del voto para un destino, un enfoque electoral en libertad? Esa dimensión individual del voto está garantizada para que nadie impida al ciudadano votar en secreto y en libertad. Hoy se habla que hubo compra de votos en el país. Situación que de probarse generaría posibilidades de judicialización muy graves, pero también en su dimensión, si la elección acusada, si a esa elección se le probase que hubo violación de los límites establecidos en la legislación electoral, como por ejemplo corrupción al elector por compra de su voto. En otros casos, ese límite sería pasarse los topes de inversión económica para la campaña. Por ejemplo, en la elección pasada, en el Consejo Nacional Electoral se determinó
que la campaña elegida había hecho una inversión superior de más de 5.000 millones de pesos por encima del tope permitido. Esto hubiera podido generar la nulidad de la elección presidencial pasada, porque se superaron los topes de inversión para la campaña, y esto corrompe y destruye la democracia, destruye la libertad de elección. Fue un tema que no se abordó en el organismo competente para debatir si había lugar a sacar al gobernante por violación de los topes de inversión en la campaña. Pero tampoco ante el Consejo de Estado se esgrimió ese hecho como causal para pedir la anulación de esa elección. En la dimensión individual del voto, debía examinarse o debe examinarse si se impidió el acceso libre a las urnas mediante la coacción directa al votante. Se habló en Colombia de que miles de votantes fueron obligados a votar con la presión de un arma en su cabeza. Si esto llegara a aprobarse, sería un hecho grave a la libertad de elección, a esa dimensión individual y colectiva. Dentro de esa dimensión colectiva del voto, como expresión autónoma y soberana de la libertad del colectivo social para elegir gobernantes, debe pensarse en que la sociedad, a través de la expresión de su voluntad, a través del cuerpo electoral, expresa la legitimidad del sistema democrático. Un sistema llamado democrático no lo es, si no garantiza la limpieza de las elecciones, de los escrutinios, de las urnas y de todo el proceso electoral. Para que haya una garantía de que el resultado general refleja la voluntad del colectivo como cuerpo social electoral que determina escoger a sus gobernantes. Cuando hay vulneración, estamos frente al fraude electoral y otro tipo de comportamientos antidemocráticos y que en algunos casos son delitos, como por ejemplo la compra masiva de votos, la transhumancia, el fraude en sí mismo, la ruptura de las reglas del juego democrático. Fue muy grave observar durante la pasada campaña electoral cómo diferentes actores de la política nacional desde la función pública utilizaron sus cargos para hacer política de manera abierta, constituyéndose este hecho en un quebrantamiento de la libertad electoral, en un fraude real, concretizado, materializado en la participación política de dichos funcionarios, que con sus acciones en algunos casos llegaron a comprar conciencias por medio de subsidios y otras formas que se utilizan cuando el juego electoral se presenta como fraudulento. Importante entonces decirles, estimados televidentes, que el voto en su dimensión colectiva no es un simple derecho, es la posibilidad, es el pilar del orden jurídico público, político público, de proteger la democracia
de proteger la existencia misma del Estado Social de Derecho, asegurando siempre que el poder, como expresión del deseo político de la nación, emana siempre de la genuina expresión del deseo de las bases, del deseo o la manifestación del cuerpo social, del colectivo social, que se traduce en lo que se conoce como la soberanía popular. La democracia entonces es un principio jurídico vinculante en Colombia. Se dice que Colombia es un Estado democrático. Y como Estado democrático se le impone esa posibilidad de que se acceda a la elección de los órganos de poder y de gestión política a través de la elección popular. Ese vínculo del Estado democrático, ese vínculo de la sociedad democrática, tiene base para su defensa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del ejercicio del derecho del control de convencionalidad concreto o del control difuso de convencionalidad, o a través de las manifestaciones de la Corte Constitucional Colombiana y del Consejo de Estado. Por eso, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Constitucional Colombiana y el Consejo de Estado superaron la vieja noción de la democracia como un simple método de conteo de votos o una aspiración política ideal. Para este triunvirato de tribunales, la democracia es un principio jurídico sustantivo que se materializa a través del vínculo jurídico de garantía de los derechos y se condiciona a la validez normativa, su cumplimiento y la delimitación y ejercicio y control de los poderes, que son una manifestación del derecho mismo a través de la separación de poderes. Este principio vinculante de la democracia se articula desde esas tres jurisdicciones: la jurisdicción constitucional, la jurisdicción internacional y convencional o convencional, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De tal manera que es importante mirar la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sede convencional, en esta materia de la elección democrática y la transparencia del voto, el voto libre, la expresión colectiva de esta dimensión de elección democrática. Esto implica que este derecho no se agota en el ejercicio individual de introducir una papeleta en una urna, sino que esa elección individual se convierte en una manifestación que se proyecta colectiva y que se dimensiona en el cuerpo electoral como un conjunto de voluntades expresadas con el animus democrático, que debe ser protegido
como el derecho de la libre elección, la sustancia, la escogencia libre y sin fraude de los gobernantes. Esa dimensión colectiva del voto implica que ese derecho no se agotó en el ejercicio individual, sino que se proyectó sobre el cuerpo electoral en todo su conjunto, determinando que el voto individual proyectado en el cuerpo electoral pleno total configura el poder público, garantiza el principio de la soberanía popular, protege el pluralismo político en todas sus dimensiones, con unas implicaciones que deben ser tenidas en cuenta por los órganos de control institucional para proteger ese derecho democrático del voto colectivo como expresión de la voluntad de la soberanía popular. Debe garantizarse la integridad del censo electoral, del escrutinio, la representación de las minorías y las circunscripciones especiales, de tal forma que estas dimensiones tienen todas estas implicaciones. No podría seguir sin hablar de la necesidad de la protección constitucional y convencional, de la voluntad popular y los límites al abuso del proceso electoral en el Estado colombiano de Derecho. De tal forma que cuestionar el fenómeno del abuso del proceso electoral es y debe ser una importante reflexión. Este se configura cuando las formas, herramientas, instituciones de la democracia deliberativa o representativa se instrumentalizan para vaciar el contenido del propio ordenamiento constitucional y se manifiesta en las siguientes formas. Desde el poder, cuando hay el abuso del poder de las mayorías. El abuso del poder de las mayorías implica eliminar la presencia de las minorías. El fundamento de la voluntad popular debe garantizarse, pero también se presenta el abuso cuando mayorías coyunturales pretenden reformar la Constitución a través de la Asamblea Nacional Constituyente para burlar las reglas del juego electoral y perpetuarse en el poder o debilitar los pesos y los contrapesos. Alterar el balance del poder, la estructura esencial de la democracia, la estructura esencial del Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos. Ese quebranto es una forma de vulneración a través del abuso de poder en la dimensión del proceso electoral. Por eso, en algunos de los anteriores espacios, programas, intervenciones, hablé de la defensa de la Constitución de 1991 como garantía del ejercicio de la democracia en Colombia. Porque precisamente pretender reformar una de las mejores constituciones del mundo, yo consideraba que era peligroso para la democracia colombiana,
porque quienes pretendían hacer esas reformas pretendían hacer cambios estructurales que podían implicar perpetuarse en el poder bajo la coyuntura de tener el poder mismo. Cuando se desacataba a las otras instituciones que significaban el contrapeso del peso. El peso estaba en el Ejecutivo y el contrapeso en los órganos de control, tanto el Congreso de la República como los órganos jurisdiccionales. Por eso hice, creo que 2 o 3 programas sobre defensa de la Constitución colombiana, porque miraba con preocupación profunda en ese instante coyuntural de la nación una reforma constitucional, una Asamblea Nacional Constituyente. No estaban dadas las garantías para el equilibrio y además cambiar una de las mejores constituciones del mundo, reconocida. Lo único que nos falta es aplicarla. Ahí están garantizados todos los derechos, está clara la estructura del Estado, está claro el manejo del peso y del contrapeso, los derechos de la oposición, todo está muy claro. Es una de las mejores. ¿Para qué cambiar lo bueno? Pues para tomarse el poder y no soltarlo más. Eso me preocupó. Como demócrata, sin tomar partido por ninguna de las corrientes, pensaba que era grave para la institucionalidad colombiana y para el futuro democrático del país. Y desde los diferentes actores del proceso electoral podíamos ver el uso de fraudes sofisticados, sobrepasando la línea ética, destruyendo la imagen del contrincante a través de montajes vergonzosos, vergonzantes. Financiación ilegal de la campaña en forma sistemática. Aportes non santos a las campañas. La manipulación del electorado. La estupidización de las conciencias de los electores. La destrucción del espíritu crítico del elector a través de mensajes repetitivos con contenido falaz, el abuso de los recursos públicos, la postulación de candidatos impreparados e inhabilitados, de tal manera que, pensando que el respaldo en las urnas inmuniza o convalida la ilegalidad o la ilicitud en el proceso electoral previo. Esas 2 dimensiones, desde el poder y desde los actores, es para tenerlas en cuenta como elemento vital en la construcción de un marco que garantice la libertad y la pureza del voto, como dimensión colectiva de la expresión de la soberanía democrática y popular. ¿Cuáles son esos límites constitucionales al abuso? ¿Cómo opera el control judicial? Cuando nos encontramos frente al absolutismo de las mayorías, la Corte Constitucional colombiana ha levantado verdaderas barreras de protección basadas en el principio de que la reforma no es un poder soberano, sino constituido.
¿Cómo es esa teoría de la sustitución de la Constitución? El Congreso o el pueblo vía referendo puede reformar la Carta Hipotética Fundamental, pero no puede sustituirla por una opuesta. Elementos como la separación de poderes, la alternancia en el poder, la independencia judicial y el catálogo de derechos fundamentales son presupuestos, ejes fundamentales indisponibles para la voluntad popular coyuntural. Eso no se puede cambiar. No se puede sustituir la Constitución. Y el otro límite, la otra barrera, es el control de la legalidad electoral. El Consejo de Estado, a través de la sección quinta, ejerce el control de legalidad sobre las elecciones a través de la figura denominada pérdida de investidura. Hay suficiente jurisprudencia de carácter pacífico que señala que la obtención de copiosas votaciones no purga los vicios de elegibilidad. Si alguien tiene inhabilidades para elegir, para ser elegido, de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución Política, el voto popular no es un certificado o cheque en blanco de carácter normativo que lo acredite para ocupar la curul. Si está inhabilitado, está inhabilitado. Y entonces el Consejo de Estado, a través de su sala quinta, su sección quinta, decretará la pérdida de investidura. ¿Cuál es el límite convencional que le pone freno a ese tipo de alteración del devenir democrático? Un debate muy interesante que fue la sentencia Petro Urrego versus Colombia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando de límites y restricciones de la voluntad popular, redefinió el alcance de una de las normas convencionales donde se trabajan los derechos políticos, el artículo 23.1 y el artículo 23.2 convencional. De tal manera que en el caso Petro Urrego se defendió la dimensión del voto colectivo cuando una autoridad administrativa le quitó la investidura al alcalde de Bogotá, que era Gustavo Petro Urrego, y lo sancionó y lo libró, lo privó de sus derechos políticos. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, a través del artículo 23.1, 23.2 y otras normas convencionales, por intervención de la Corte Interamericana, le restituyó esos derechos convencionales, poniéndole un límite a quien quería destruir la voluntad popular mediante un acto administrativo. Por lo cual se erigieron unas reglas de protección al ejercicio de la voluntad popular.
y se erigieron reglas también dentro de lo que se conoce como derecho sancionatorio colombiano, disciplinario y fiscal. Esas restricciones impusieron que ninguna autoridad administrativa en Colombia, como la Procuraduría, la Contraloría, tienen competencia convencional para destituir o inhabilitar a un funcionario de elección popular en ejercicio de sus funciones administrativas. Tiene que ser a través de la sentencia de un juez penal que se deriven ese tipo de sanciones, dándole así una garantía al electorado de respeto a su derecho de elegir libremente, de respeto a la posibilidad de protección de los derechos políticos de los elegidos. Por eso, el alcalde de Bogotá para la época, el doctor Gustavo Petro Urrego, se le restituyeron a él sus derechos políticos como una dimensión doble: la protección de los derechos humanos fundamentales a ser elegido, pero también la segunda dimensión, la dimensión del colectivo que lo eligió, y se protegió ese derecho. Se protegió al colectivo de ciudadanos que depositó su afecto, confianza y voluntad en las urnas por ese candidato. Así que es muy importante que entendamos en la reflexión inteligente que les propongo en este día que es necesario que lleguemos a un equilibrio en el Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho respeta el equilibrio entre los poderes públicos y entiende la democracia no como un concepto puramente formal, el de contar votos, sino sustancial, que significa el respeto por la normativa, por las reglas, por el derecho, por el bloque de constitucionalidad y por la constitucionalidad misma. La voluntad popular debe subordinarse a las reglas procesales y sustanciales que la hacen posible. Debe haber un arbitraje judicial independiente y un respeto estricto a las inhabilidades e incompatibilidades. Por eso el proceso electoral deja de ser democrático para convertirse en un simulacro de legitimación cuando no se respetan las reglas ni la voluntad popular. El control jurisdiccional debe ser garante de esa decisión colectiva de elegir en libertad y sin presiones, porque el control jurisdiccional no es el enemigo de la voluntad popular. El control jurisdiccional, al anular una elección viciada o frenar una reforma sustitutiva, están garantizando la democracia real y verdadera. Están protegiendo de manera auténtica la sustancia de la voluntad popular. Están protegiendo el pacto constituyente de 1991 frente a los abusos de la voluntad popular concreta, transitoria y viciada en caso de pretendidas asambleas constituyentes que pretendan sustituir el cuerpo normativo de nuestra gran Constitución política de 1991. Esto es una reflexión desde Justicia para Todos con Gilmar Tafur, pensamiento convencional y constitucional contemporáneo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Bendiciones mil.